Hola, vamos a continuar el tema de vectores y hoy nos vamos a centrar en distinguir el producto escalar del producto vectorial, cómo se hace cada uno y el significado que tiene, ¿vale? Vamos a empezar suponiendo que estamos en R2, es decir, tenemos dos ejes de coordenadas, el eje X y el eje Y, donde en el eje X se representa el movimiento de izquierda a derecha, ¿vale? Y en el eje Y donde se representa el movimiento de arriba a abajo. Es decir, un vector es una instrucción de movimiento y yo puedo dirigirme de un punto a otro indicando el movimiento que tengo que hacer. Tantos pasos a la derecha o a la izquierda y tantos pasos hacia arriba o hacia abajo. ¿De acuerdo? Entonces, si estamos en R2, como la dimensión es 2, los vectores tendrán dos coordenadas. Vamos a suponer un vector U con unas coordenadas x1 y 1 y un vector V con unas coordenadas x2 y 2, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se realiza el producto escalar? Pues el producto escalar se representa por un punto para indicar que multiplicamos los vectores, pero como son vectores no será un producto normal como entre dos números, ¿de acuerdo? Se realiza primero la primera coordenada por la primera coordenada más la segunda coordenada por la segunda coordenada. Entonces, esto sería x1 por x2 más y1 por y2. ¿De acuerdo? Y si os fijáis, el resultado va a ser un número, no va a ser un vector. Eso es muy importante. El producto escalar, su resultado es un número. Ese número va a tener relación con el ángulo que formen esos dos vectores. Siempre que tengamos dos vectores en el plano, estos dos vectores formarán un ángulo. El otro ángulo, el que es mayor de 180 grados, ese no se considera siempre el ángulo más pequeño. ¿Vale? Este ángulo puede ser agudo, es decir, menor de 90 grados, puede ser un ángulo justo de 90 grados o puede ser un ángulo mayor de 90 grados. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué relación va a haber entre este número y el ángulo que tenemos? Bien, pues tenemos la siguiente fórmula que nos dice que el producto escalar de dos vectores es igual al producto del módulo de un vector por el módulo del otro por el coseno del ángulo que forman entre ellos. ¿De acuerdo? De esta manera, si despejamos coseno de alfa de esta fórmula, lo que está multiplicando a coseno de alfa, que es esta parte de aquí, pasará dividiendo al producto escalar. Y nos quedará producto escalar de u y v partido el módulo de u por el módulo de v. ¿De acuerdo? Si os acordáis en cómo variaba el signo del coseno, el coseno de alfa se medía en el eje X, es decir, cuando teníamos un ángulo alfa, el coseno era la longitud del eje X que me dejaba ese ángulo, ¿de acuerdo? Es decir, si el ángulo era muy grande, el coseno de alfa sería muy pequeño, ¿vale? Aquí lo que tenemos que darnos cuenta es cuando el ángulo está entre 0 y 90, el coseno me queda en la parte positiva del eje X. Entonces, cuando el ángulo está entre 0 y 90, en este caso, el coseno de alfa es positivo, mayor que 0. ¿De acuerdo? Justo cuando está en 90 grados, la coordenada x es 0, con lo cual justo cuando está en 90 grados el coseno de alfa es 0. Y cuando pasamos a un ángulo obtuso, mayor de 90 grados, por ejemplo 120, el coseno ya nos quedaba en la parte negativa del eje x, es decir, esto sería un número negativo. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso de aquí que teníamos, en el caso de que alfa sea mayor que 90, el coseno de alfa me sale negativo. Si analizamos ahora esta fórmula, en el denominador tenemos los módulos de los vectores. El módulo es la longitud del vector, da igual el sentido que tenga, es lo que mide, ¿vale? Entonces siempre va a ser un valor positivo y por lo tanto el numerador es el que me va a definir el signo que tenga el coseno. Es decir, el producto escalar tendría la opción de ser positivo, la opción de ser negativo o incluso la opción de ser 0. Y me saldrá una de estas tres cosas en función del ángulo que tengamos. Me saldrá positivo cuando yo tenga un ángulo agudo, me saldrá 0 cuando los vectores formen 90 grados y me saldrá negativo cuando el ángulo sea mayor de 90. Entonces el producto escalar, ponemos aquí, tiene relación con el ángulo que forman los vectores, ¿de acuerdo? De hecho, si calculamos el producto escalar y los módulos, podemos calcular el ángulo que forman esos vectores. Vamos a verlo con un ejemplo. Imaginaos el eje X y el eje Y, que tenemos el vector U
4, 1. La instrucción de movimiento sería 4 pasos a la derecha y 1 hacia arriba. Y este sería el vector U, 4, 1. Y el vector V, 3, 5. Es decir, 3 pasos hacia la derecha y 5 hacia arriba. Y este sería el vector V, 3, 5. ¿De acuerdo? Entonces, ¿veis? Estos dos vectores forman un ángulo alfa. ¿Cómo lo puedo calcular? Bien, pues calculando el producto escalar y calculando sus módulos y aplicando la fórmula anterior. Si yo calculo el producto escalar de U por V, será el vector 4, 1 por el 3, 5. ¿Qué tengo que hacer? La primera coordenada por la primera coordenada más la segunda coordenada por la segunda coordenada y me dará un número. 4 por 3 será 12 más 1 por 5. 12 más 5, 17. Fijaos que da lo mismo hacer U por V que V por U. Si yo hago V por U, sería el 3, 5 por el 4, 1 y sería lo mismo. 3 por 4 más 5 por 1, 17. ¿De acuerdo? Bien, una vez calculado el producto escalar, vemos que es positivo y esto se debe a que el ángulo que tenemos es menor de 90 grados, como podemos ver en el dibujo, ¿vale? Si me hubiese salido negativo, quiere decir que el ángulo que voy a calcular es mayor de 90. Simplemente el signo del producto escalar significa eso. Y si me hubiese salido 0, pues quiere decir que los vectores forman 90 grados. Son perpendiculares entre sí, ¿de acuerdo? Ahora calcularíamos el módulo de cada vector, ¿vale? El módulo de U. ¿Cómo se calculaba el módulo? Pues haciendo la raíz cuadrada de las coordenadas al cuadrado. Entonces tenemos 4 por 4, 16, más 1, 17, la raíz de 17. Es casualidad que este 17 coincida con el de antes, no tiene por qué coincidir, ¿vale? El módulo de V sería la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 5 al cuadrado, que sería 25 más 9, la raíz de 34, ¿de acuerdo? Y ahora, ¿qué haríamos? Pues con estos tres datos calcularíamos el coseno de alfa, que es 17 partido raíz de 34 por raíz de 17. ¿Vale? Calculamos lo que da, 0,7071. Y ahora para sacar el ángulo es tan fácil como hacer la función inversa del coseno. En algunas calculadoras os pone arc cos y en otras os pone cos a la menos 1. Se hace cos a la menos 1 del resultado que me ha dado y me sale aproximadamente 45 grados. ¿De acuerdo? Con eso habría calculado el ángulo que forman. Bien, pues esto sería el producto escalar. Lo más importante que tenéis que recordar aquí, U por V da 0 si solamente si U es ortogonal a V, es decir, son perpendiculares. Esta sería la propiedad más importante del producto escalar. Es decir, para comprobar que dos vectores son ortogonales, bastaría con coger y hacer el producto escalar. Bien, pues vamos a ver cómo se define ahora el producto vectorial. Si tenemos dos vectores U y V, el producto vectorial se escribe de esta forma. Y aquí la gran diferencia con el otro producto es que en el producto escalar el resultado va a ser un número y aquí el resultado va a ser un vector. ¿De acuerdo? Con una característica especial, es decir, va a ser un vector W, por ejemplo, que va a ser perpendicular tanto a U como a V a la vez, simultáneamente, ¿de acuerdo? Eso es lo que calculamos cuando hacemos el producto vectorial, un vector perpendicular a ambos, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, vamos a volver al ejemplo que teníamos antes. Vamos a dibujar, por ejemplo, dos vectores perpendiculares a U, ¿vale? Acordaos que cuando teníamos un vector U, para calcular un vector perpendicular bastaba con darle la vuelta a las coordenadas y cambiarle el signo a una de ellas, ¿vale? Entonces podríamos hacer dos opciones, cambiar el signo a la segunda coordenada o a la primera coordenada, ¿de acuerdo? Esos son los dos más sencillos para dibujar. Luego cualquier múltiplo de ellos también nos serviría, ¿vale? Entonces si dibujamos estos dos vectores, van a ser los dos perpendiculares a U. Fijaos, el 1 menos 4 sería un paso a la derecha, 4 hacia abajo. Aunque no tenga representado la parte negativa de los ejes, no importa, se entiende igual. ¿Veis? Este vector, que sería el 1 menos 4, forma 90 grados con el vector U. Y si dibujo el otro, menos 1, 4, que sería un paso a la derecha y 4 hacia arriba, el menos 1, 4 también formaría 90 grados con el vector U, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros, si el producto vectorial es un vector que tiene que ser perpendicular a ambos vectores a la vez, aquí donde estoy en R2, no sería posible, puesto que las opciones que tengo de que sean perpendiculares a U, ninguna de ellas es perpendicular a V.
Es decir, es imposible trazar un vector que sea perpendicular a uno y a otro a la vez, a no ser que estos vectores sean linealmente dependientes. Es decir, si yo tuviese un vector v en la misma dirección que u, obviamente los vectores que tengo ahí sí que son perpendiculares a ambos, pero estamos suponiendo dos vectores que no están en la misma dirección, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en esa situación es totalmente imposible encontrar un vector ortogonal a ambos a la vez. Es decir, para poder hacer el producto vectorial nos tenemos que ir a R3, ¿de acuerdo? Vamos a dibujar los vectores u y v que hemos representado en R2, ahora los vamos a dibujar en R3. ¿De acuerdo? Y en R3, entonces, los vectores tendrán tres coordenadas, la X, la Y y la Z, puesto que tenemos tres ejes. Ahora el eje horizontal pasará a ser el eje Y, el eje vertical será el eje Z y el eje que nos da profundidad será el eje X. Es decir, aquí una instrucción de movimiento constaría de tres partes. Nos tendrían que indicar cuántas unidades nos movemos hacia la izquierda o hacia la derecha, hacia arriba y hacia abajo, y también hacia adelante y hacia detrás. Entonces, si representamos los vectores que teníamos antes en R2, el vector u de coordenadas 4, 1 pasaría a ser el vector u de coordenadas 4, 1, 0, puesto que la coordenada x y la coordenada y no van a modificarse. Simplemente quiere decir que lo vamos a representar sobre el plano XY. Es decir, el plano que antes estaba frontal en la pared, digamos, ahora lo tenemos en el suelo. ¿De acuerdo? Y lo vamos a representar ahí, estaría tumbado. Y como no tendría altura, ponemos la coordenada z 0, ¿de acuerdo? Vale, entonces si tenemos que representar en el eje X 4 unidades, pues en el eje X marcamos 4 unidades y en el eje Y 1. Y trazando paralelas podríamos dibujar el vector. Ese sería el vector U. El vector V, que tenía coordenadas 3, 5, ahora en R3 tendrá coordenadas 3, 5, 0, puesto que está incluido en el plano XY y no tiene altura. ¿De acuerdo? Entonces marcaríamos igual que antes 3 unidades en el eje X y 5 unidades en el eje Y. Y trazando paralelas dibujaríamos el vector. Y aquí tendríamos el vector V que forman el mismo ángulo que formaban en el apartado anterior. ¿De acuerdo? Podemos comprobarlo haciendo otra vez el producto escalar U por V, que sería 4 por 3 más 1 por 5 más 0 por 0, que me vuelve a dar 17. El módulo de U no va a cambiar, puesto que le añadimos una coordenada nula, 4 al cuadrado más 1 al cuadrado más 0 al cuadrado me sigue dando la raíz de 17, y el módulo de V me vuelve a dar 3 al cuadrado más 5 al cuadrado más 0 al cuadrado me vuelve a dar 34. Por lo tanto, si yo calculo el coseno de alfa, me va a quedar que es el mismo número, 17 partido raíz de 17 por raíz de 34. ¿De acuerdo? Lo que teníamos antes. Por lo tanto, si hago la inversa del mismo número, me saldrá el mismo ángulo. ¿De acuerdo? Eso no cambia. El producto escalar se puede hacer tanto en R2 como en R3 como en cualquier dimensión, ¿vale? Es el producto vectorial el que no se puede hacer en R2 porque no podemos obtener geométricamente un vector que sea perpendicular a otros dos vectores que sean linealmente independientes, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, en R3 sí que lo podemos conseguir, claro, basta con coger un vector en la dirección del eje perpendicular a los dos ejes X, Y. ¿Cuál es el eje perpendicular a esos dos ejes? El eje Z. Por lo tanto, yo sé que el producto vectorial va a ser un vector que va a estar sobre el eje Z, bien con el sentido positivo o bien con el sentido negativo. Tendremos W de forma que será perpendicular a los dos. Entonces, ¿qué sentido tiene este vector? Bien, pues si calculamos el módulo de este vector W, es decir, el módulo del producto vectorial de U por V, lo que nos está diciendo es que es igual al área del paralelogramo que forman los vectores U y V. Esos vectores U y V van a formar un paralelogramo, pues el área de este paralelogramo, esta superficie de aquí, será el módulo del producto vectorial. Es decir, cuanto mayor sea el área del paralelogramo que formen U y V, el módulo de W será mayor. Si yo calculo el producto vectorial, por ejemplo, y me sale que el producto de ese W es 3, lo que quiere decir es que el área de ese paralelogramo son 3 unidades de área. Si la longitud la estoy midiendo en centímetros, pues serán 3 centímetros cuadrados, y si la estoy midiendo en metros, serán 3 metros cuadrados, ¿de acuerdo? El módulo del producto vectorial está relacionado con el área del paralelogramo que forman los vectores, ¿vale? En este caso no va a dar lo mismo hacer U por V que V por U,
¿De acuerdo? Vamos primero a ver cómo se calcula y veremos esa explicación. Bien, vamos a fijarnos otra vez en los vectores u y v que teníamos, el 410 y el 350, y vamos a calcular su producto vectorial. Primero, u por v, y veremos lo que da. ¿Vale? El producto vectorial se hace mediante un determinante. Ponemos los dos vectores, el 410, 350, ¿de acuerdo? Y esto lo operaríamos y nos quedaría como resultado un vector. Voy a hacerlo con la regla de Sarrus mismamente, ¿vale? Y multiplicaría primero la diagonal principal, y por 1 por 0 será 0i, después 4 por 5 por k, por ejemplo, y esto será más 20k. Sigo con el sentido positivo, j por 0 por 3, 0j. Y ahora el sentido negativo con la diagonal secundaria, es decir, 3 por 1 por k, que será 3k, como es el negativo, menos 3k. Después 4 por j por 0, que será 0j. Voy a poner menos 0j, aunque no sea necesario. Y 5 por 0 por i, que será 0i, menos 0i. ¿De acuerdo? Entonces ahora lo que tengo que hacer es sumar las i's con las i's, las j's con las j's y las k's con las k's. El ijk es una forma de representar la base canónica y lo que nos indica principalmente es que la i representa la coordenada x, la j representa la coordenada y la k la coordenada z. ¿De acuerdo? Es una notación diferente, pero luego lo pondremos en forma vectorial. ¿De acuerdo? Entonces tenemos 0i más 0j más 17k. Esto escrito como vector sería 0, 0, 17, por lo que os acabo de decir. Coordenada x0, coordenada y0 y coordenada z 17. Entonces, si yo hago el módulo de este vector, sería la raíz cuadrada de 0 al cuadrado más 0 al cuadrado más 17 al cuadrado. La raíz cuadrada de 17 al cuadrado, o sea, con la raíz, me queda 17, ¿vale? Que serían unidades de longitud. ¿Qué representa este 17? Pues que el área del paralelogramo son 17 unidades de área. Es decir, este vector W que teníamos aquí tiene una longitud de 17 unidades, es decir, es mucho más largo de lo que he representado. Además tiene sentido positivo, porque me ha salido hacia arriba la z. Si os fijáis, me ha quedado 17 y no menos 17, luego quiere decir que va hacia arriba y me ha quedado en el sentido positivo. ¿De acuerdo? Veamos a ver ahora qué pasaría si lo hubiese hecho en vez de u por v, v por u. Si hubiese puesto v por u, el determinante hubiese sido el mismo, pero hubiese intercambiado dos filas entre sí. Y ya sabéis que cuando se intercambian las filas de un determinante cambia el signo, con lo cual no lo voy a hacer, ¿vale? Pero podéis comprobar que esto da 0, 0, menos 17. ¿De acuerdo? Entonces aquí nos daba el vector hacia arriba y aquí nos va a dar el vector hacia abajo, ¿vale? Porque la coordenada z es negativa. Sin embargo, el área va a seguir siendo 17 unidades de área, ¿vale? Porque el módulo, da igual que esté en positivo que en negativo, cuando yo haga el módulo me va a salir positivo. Aquí donde está el 17, da igual que yo ponga menos 17, porque como está elevado al cuadrado, va a quedar positivo. Bien, vamos a ver entonces cómo se explica esto del signo y la dirección del producto vectorial. ¿Cómo podemos saber sin calcularlo en qué sentido va a salir? Lo fundamental es tener representados los vectores u y v. Vamos a representar dos vectores u y v cualesquiera en R3. Por ejemplo, un vector u cualquiera y un vector v. Este le voy a llamar u y a este le voy a llamar v. Y fijaos, si yo hago u por v, lo que me tengo que imaginar es que estoy yendo de u hacia v, haciendo este giro, ¿de acuerdo? Voy de u a v, ¿vale? Entonces, si ese sentido de giro es el sentido positivo y el sentido positivo es el antihorario, ¿vale? Sentido positivo, antihorario. Entonces, si tenemos un reloj, al contrario, ¿vale? Las agujas de un reloj, ¿vale? Si tenemos un reloj, las agujas del reloj se van moviendo en este sentido. Pues sería el sentido antihorario. Ese es el sentido positivo. El sentido negativo, por tanto, sería el sentido horario, es decir, en este sentido. Bien, pues si de u a v nos movemos realizando el sentido positivo, entonces quiere decir que el vector producto vectorial me saldrá en el sentido positivo del eje z, es decir, hacia arriba. Y la longitud de este vector será la misma que el área del paralelogramo, es decir, este vector sería el u por v, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si hacemos v por u? Pues que nos tendríamos que mover de v hacia u, y como ese sentido sería el sentido horario, sería el sentido negativo. Nos saldrá el vector en el sentido negativo del eje z, es decir, hacia abajo. Y este sería el vector
V por U. Es decir, no es lo mismo U por V que V por U. Lo único que cambiaría es el sentido, porque la longitud tiene que ser la misma, porque el paralelogramo tiene una misma área, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Si yo estoy diciendo que el producto vectorial, su módulo, es igual al área del paralelogramo, lo que teníamos aquí, el módulo es igual al área del paralelogramo, ¿qué pasa si esos vectores no forman un paralelogramo? Pues que el área me saldrá 0. ¿Y cuándo no forman un paralelogramo? Bien, pues U y V no formarán un paralelogramo cuando tengan la misma dirección. Si yo me dibujo aquí un vector U y un vector V, si este es U y V tienen la misma dirección, no formarán ningún paralelogramo, por lo tanto, ese área valdrá 0. Es decir, vamos a escribir la conclusión. Si U es paralelo a V, entonces el producto vectorial será 0. Es decir, si solo si, el producto vectorial es 0. Y ojo que aquí tengo que poner 0 vector. No vale poner 0 número, ¿vale? Porque el producto vectorial es un vector. Hay que tener eso bien claro, ¿vale? Entonces, esta sería la otra conclusión a la que llegamos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a recordar las principales diferencias entre el producto escalar y el producto vectorial. El producto escalar lo podíamos calcular en R2 y en R3, el producto vectorial solo en R3. El producto escalar nos daba igual hacer U por V que V por U, en cambio en el producto vectorial no es exactamente igual. U por V no es lo mismo que V por U. Cambia el signo, que nos dará un cambio en la dirección del vector, ¿vale? El producto escalar, el resultado es un número y aquí el resultado es un vector, ¿de acuerdo? Si el producto escalar nos daba 0, era porque U era ortogonal a V. En cambio, si el producto vectorial nos da 0, hay que poner 0 vector, era porque los vectores U y V estaban en la misma dirección y por tanto no formaban un paralelogramo. Con el producto escalar podemos sacar el ángulo que forman los dos vectores y con el producto vectorial lo que podemos es calcular el área del paralelogramo, que era haciendo el módulo de ese producto vectorial. Y en ese módulo sí que nos va a dar igual que sea U por V que V por U. Y nada, hasta aquí la clase de hoy. Espero que hayáis entendido bien las diferencias de un producto y otro. Y nada, mucho ánimo y a seguir trabajando.